Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Buenas noches, sí, ingeniero. Ya vamos a iniciar. Vamos a dar unos 5 minutos porque ahorita solo hay 8 personas conectadas, ¿ok? A las 8:05 iniciamos.
Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniera. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, jóvenes, yo sé que todos todos quieren ver su nota de su examen, solamente les voy a pedir que por favor me tengan paciencia. Espero ya mañana podéis tener ya sus notas de sus exámenes, ¿verdad? Tengo que revisar uno por uno de ellos, de lo que ustedes enviaron, ¿verdad? Entonces, y recuerden que en algunos casos, como son 2 intentos, y si utilizaron los 2 intentos, entonces igual tengo que revisar los 2 intentos. Entonces, y obviamente la clase es bastante numerosa, ¿verdad? Entonces, por esa razón, muchachos, sí me van a tener que tener un poquito de paciencia, pero igual de esta semana no va a pasar para que ustedes puedan tener su nota. También desde ahorita ya digo de que si la mayoría sale bajo, ¿verdad? En todo caso, si llegara a suceder esa parte, entonces siempre les asigno un trabajo con un puntaje para que puedan recuperar, aunque sea un poquito de los puntos que pudieron haber perdido en el examen. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos. ¿Alguna duda, alguna queja? De mi parte, no, ingeniera. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Ninguna? No, ninguna. Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar con el capítulo 4. Realmente el capítulo como tal, el capítulo 4 estaba planificado para poderse ver en el primer parcial, pero obviamente porque durante la planificación hicimos un cambio por los invitados que tuvimos durante algunas semanas, entonces obviamente tuvimos un atraso. Bueno, yo pienso que no fue un atraso realmente, pienso que fue un tiempo bien invertido porque les permitió a ustedes poder tener otro enfoque, ya no tanto teórico, sino de una manera práctica, ¿verdad? Bueno, muchachos, yo creo que muchos se han de preguntar por qué es tan importante la ética o los aspectos éticos propiamente y, la ética y los aspectos sociales en los sistemas de información, es decir, ¿por qué es tan importante? Y creo que es una pregunta que muchas veces lo hacemos y creo que más de alguna vez nos hemos preguntado si realmente tiene un impacto y aparte ética propiamente en nuestra profesión como ingenieros en sistemas. Y la verdad es que sí, muchachos. Podríamos decir que una de las carreras que está ligada 100% con la parte ética es básicamente la carrera de ingeniería en sistemas, ¿verdad? Propiamente los ingenieros en sistemas. Porque, pues básicamente, nosotros estamos expuestos a muchas situaciones que si no tenemos un nivel ético, ¿verdad? Pues definitivamente esto nos puede causar muchísimos problemas. Han habido situaciones en las que incluso han sido problemas que incluso han sido penalizados con la cárcel. Entonces, siempre es importante recordar que los aspectos éticos no es que pasa de moda, no es que es un tema de que ya pasó de moda, todo lo contrario, es un tema que nos incumbe directamente a nosotros como personas que somos los encargados de manejar toda la información de una empresa, de gestionar esa información y sobre todo de asegurar y salvaguardar propiamente esa información. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que definitivamente, pues sí está ligado la parte ética con los sistemas de información como tal.
Podemos decir que los aspectos éticos y sociales en los sistemas de información nos permiten la comprensión de los aspectos éticos y sociales relacionados con los sistemas de información, porque es tan importante. Nos permite también el poder analizar cuáles son aquellos principios éticos, principalmente en los candidatos que nosotros queremos contratar, en el caso de que si somos jefes de sistemas o gerentes de sistemas. Y también es muy importante ver cuáles son las dimensiones morales de los sistemas de información. Tenemos que el contenido que vamos a ver propiamente en esta unidad es comprender cuáles son los aspectos éticos, ver la ética en la sociedad informática, y vamos a ver las dimensiones, como habíamos dicho anteriormente, morales de los sistemas éticos. Creo que podemos ver algunos aspectos que nos podemos preguntar realmente si son éticos o no. Entre esos aspectos, que es muy importante y que también es un tema que no pasa de moda, muchachos, es propiamente qué sucede cuando navegamos por Internet. Otro de los aspectos es si los anuncios que vemos cuando navegamos en Internet están dirigidos a nuestro gusto e intereses. Y otra pregunta que de repente nos podemos hacer es ¿cómo hacen los sitios web para recordar las preferencias de una visita y otra? Es decir, muchas veces, y esto en un tema tan importante como es el Internet, cuando nosotros ingresamos a un explorador, hacemos búsquedas, ingresamos muchas veces a nuestro correo web, hacemos incluso transacciones bancarias, hacemos compras, y creo que esta parte de saber que, por ejemplo, cada vez que nosotros ingresamos, ya sea a Google, a Hotmail o a Yahoo, y hacemos una búsqueda, no sé si ustedes se han fijado que por defecto nos aparecen o nos completan básicamente la palabra de lo que andábamos buscando o de lo que necesitábamos encontrar. Y muchas veces incluso nos aparecen propagandas de productos que hasta cierto punto pues nos interesan. ¿Cómo saben estos sitios qué es lo que nos interesa? ¿Cómo saben estos sitios qué anuncios nos pueden poner o qué mensajes? Cómo cuando nosotros ingresamos a un navegador, cómo automáticamente nos pueden completar las búsquedas. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta, muchachos. ¿Cómo y por qué? ¿Qué creen ustedes? Creo que la pregunta, ¿cuál fue? No lo logro escuchar bien. Bueno, estábamos viendo esos tres aspectos, que muchas veces, si nos detenemos un poco a ver, pues cualquiera podría pensar que navegar por Internet es algo inofensivo, ¿verdad? Pero cuando ya nos detenemos un poco más a ver todo lo que es y lo que nos rodea como tal, cuando nosotros navegamos por Internet, nos damos cuenta que muchas veces los anuncios que nos presentan en Internet como que estuvieran dirigidos a nuestros gustos e intereses. Además, ¿cómo pueden hacer estos sitios web para recordar las preferencias de una visita a otra que nosotros hacemos? O muchas veces cuando comenzamos a escribir una palabra, pues automáticamente hay un autollenado. No sé si ustedes se han preguntado realmente cómo lo hacen. ¿Qué creen ustedes? Creo que hay un aspecto a considerar y es el tipo de navegador que se está utilizando, cuáles son las políticas de privacidad y captura de datos que el navegador realiza, al menos ese es mi pensamiento, porque por ejemplo, antes Google le completaba a uno las búsquedas y le aparecían sitios que había visitado en el pasado, pero uno no sabía o no recordaba que los había visitado.
hoy hasta cierto punto descaradamente Google le dice, visitaste este sitio tal fecha, tal hora. Incluso la mayoría de sitios web traen de que si tú no aceptas las cookies, no te va a funcionar el sitio, y las cookies, bueno, algunos que son programadores o desarrolladores web, almacenan pequeñas cantidades de información, más que todo de seguimiento de los usuarios para conocer las preferencias. Cuando usted menciona las promociones, incluso se ha tomado a meme de que estás reunido con tus amigos y mencionas, necesito comprarme zapatos nuevos, y inmediatamente empiezan a aparecerte zapatos. O hiciste búsquedas en Google buscando libros de algún tema en específico, y en Facebook te empiezan a aparecer publicidad relacionada con él, ya sea el mismo libro o cursos, etcétera. Más que todo es un seguimiento, e incluso en uno de los casos de estudio que aparecía en el examen lo mencionaba, más que todo está relacionado con los procesamientos de grandes cantidades de datos que se hacen en la Big Data, que podríamos decir que se da eso. Y hay muchas empresas que si es gratis, lo pagas con tus datos. Es un pensamiento que lo leí hace un tiempo y es muy cierto. Por ejemplo, Facebook es gratis, pero accede a gran cantidad de nuestra información, de nuestra vida, se podría decir, así como otras empresas. Más que todo lo utilizan como valor comercial, al final nada es gratuito. Este punto es muy importante, pero el dilema de todo esto es pensar, ¿será ético esto? Justo eso es lo que iba a comentar. A ver, por ejemplo, yo disfruto mucho tener sincronizada mi cuenta de Google con el navegador en la computadora y en el teléfono, porque después de todo ese montón de veces que he navegado, por ejemplo, ahorita que entré a la universidad, mira un gran cambio en las búsquedas, porque antes utilizaba el DuckDuckGo, pero primero con DuckDuckGo, cuando hacía búsquedas, es que me salían los típicos de resultados de Wikipedia, a lo mejor, de ahí de lo de tareas.com y cosas por el estilo. Mientras que en Google ya me salían más revistas como de sitios de Censio, revistas científicas o papers, cuando hacía investigación desde la universidad, y eso ya era un gran plus. Problema es lo que, como mencionaban en un caso de estudio, que una aerolínea al parecer perfiló o sea, con mucha data a todos sus usuarios, y al final de cuentas, cuando ya hubo un problema así de que los usuarios que reclamaron por la privacidad, ellos vinieron y dieron la opción de que el usuario dijera, ay, no quiero que me estén perfilando. Pero lo que hicieron en sí la empresa, y es lo que yo miro que están haciendo ahora la mayoría, es, ok, no vamos a utilizar supuestamente esos datos para darte publicidad así perfilada para tus gustos, pero aún así vamos a seguir recopilándolos. Y yo digo, a ver, si no los van a utilizar, ¿por qué los siguen recopilando? Y ese punto es el que, como el gran caso de Facebook con su Cambridge Analytica, toda esa data recopilada, si alguien la toma, una tercera parte, que no sea tal vez la empresa que la recopiló, una tercera parte puede darle un uso, pues, y un uso pues, que puede terminar en algo como arreglar las elecciones de una potencia mundial. Es un gran relajo. Muy bien, muy bien. Felicidades a los dos jóvenes que participaron. Muy buenas participaciones. Yo quiero decir algo, ingeniero. Dígame. Bueno, desde mi punto de vista, no es para nada ético, aunque uno conscientemente está aceptando las condiciones que se le exponen. Es exagerada la cantidad de información a la que ellos acceden, porque no sé si han visitado el sitio de la configuración de anuncios de Google, pero ahí prácticamente cada quien inicia sesión con su cuenta y puede ver todos los datos que Google ha recopilado sobre uno a través de los años, desde la edad, qué idiomas habla, qué tipo de música le interesa, qué temas son. O sea, es exagerada la cantidad de información que tal vez uno no consideró que iba a ser tan invasivo a la hora de aceptar. Es correcto, porque recuerden, muchachos, que no todas las personas obviamente tienen conocimientos informáticos, ¿verdad? Y obviamente algunos pues obviamente buscan información y lo que quieren es encontrar información o solucionar su problema hasta cierto punto, y muchas veces se comete el error de únicamente dar aceptar o next y bueno, sí, es muchas veces lo que se nos está preguntando, ¿verdad? Es muy bueno, muy bien, chicos, excelente participación. Bueno, una de las partes que ya incluso uno de sus compañeros tocó fue precisamente los cookies, ¿verdad?
Tenemos que las compañías que recolectan, almacenan e intercambian cookies pueden usar ellas para seguir ese rastro o monitorear su comportamiento en los sitios web. Pueden usarse para personalizar sus sesiones de navegación en Internet o para enviarles anuncios especialmente dirigidos a ustedes. Y hace poco uno de sus compañeros decía algo muy cierto. Muchas veces uno no puede ingresar a un sitio si no acepta propiamente que se ejecuten las cookies, ¿verdad? Entonces, básicamente, muchachos, podríamos preguntarnos, y volvemos nuevamente al dilema, ¿realmente es ético? Un comentario que me encantó que acaban de hacer es, bueno, es que de verdad nada es gratuito. Y hasta cierto punto, lo que nosotros conocemos de Internet, podríamos decir que es la cara bonita de Internet, ¿verdad? Siempre hemos dicho de que si lo comparamos Internet con un iceberg, entonces básicamente solo estamos viendo como que la punta de ese iceberg. Pero todo lo que está abajo, es decir, todo el hielo que está abajo, esa parte, la cara oculta de Facebook como tal, pues definitivamente, muchachos, son muy pocas personas quienes han logrado llegar hasta ese punto, y definitivamente no se le recomienda a nadie, ¿verdad? O sea, ahí se encuentran, podríamos decir, cosas que definitivamente son no solamente éticamente incorrectas, podríamos decir, sino también muy preocupantes, ¿verdad? Muy preocupantes por cómo se maneja todo, todo realmente en esa, podríamos decir, en ese lado, en esa parte de Internet que obviamente, pues, no es muy recomendable, ¿verdad? Tenemos, muchachos, que y a Comisión de Comercio, dígame. Solo para agregar, Sí. a lo que mencionaba el compañero de Google Analytics, el caso más sonado de este año es el cambio de nuevas políticas de WhatsApp, donde le permite compartir datos con Facebook. Ah, muy bien, excelente. Entonces, Muy bien. O sea, da la pauta de que o aceptas, porque incluso ellos dicen, si desinstalas la aplicación, eliminas tu cuenta, ellos pueden almacenar tus datos hasta de 3 a 6 meses. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la ética de esas empresas? Y desgraciadamente, yo creo que de todos los que estamos aquí, incluyéndome, tal vez la ingeniera, algunas vez no hemos tomado el tiempo de leer no nos hemos tomado el tiempo de leer el contrato de acuerdo, las condiciones, lo que uno acepta, ya sea para instalar un programa, para instalar una aplicación, y al final ahí vienen las famosas letras pequeñas donde cuando se intenta demandar una compañía como esas, no se puede ganar porque ellos dicen, bueno, tú lo aceptaste, y tal vez fue por, no sé, por no perder el tiempo, supuestamente, que no se leen ese tipo de cosas. Sí, parece mentira, muchachos, pero como les digo, ese punto es tan importante que acaban de mencionar. Muchas veces incluso nosotros decimos, y miren, esto sucede cuando ya estamos en nuestro trabajo, en nuestras oficinas. Muchas veces caemos en, podríamos decir, en el ego, de decir, bueno, los usuarios pues no son expertos en informática, no saben lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y esa comodidad esa comodidad aparente en la que llegamos a caer, muchachos, y que es muy, muy fácil que caigamos, porque es bastante sencillo que suceda, nos hace ver que muchas veces cometen errores o sucede algo en la empresa y quien provocó ese impacto, quien hizo que sucediera eso, es un usuario que honestamente, cuando uno lo identifica, pues hasta uno mismo se asusta y dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que sea este usuario, verdad? Que cometió, por decir algún fraude o que hizo algo incorrecto en el sistema. Entonces, hay una parte, muchachos, y que a mí me encanta siempre hacer mención, que hoy en día tenemos mucho lo que es la parte de ingeniería social, y se ha hablado muchos temas sobre ingeniería social
específicamente sobre el tema que hoy en día las empresas y anteriormente, mejor dicho, decíamos que entre más segura fuera prácticamente un data center, entre más seguro fuera, pues teníamos segura la información de la empresa. Y usted llegaba a un departamento de sistema y era muchísimo más fácil que entrara a la casa presidencial a que entrara a un data center, ¿verdad? Por el nivel de seguridad que había. Pues viene la ingeniería social y como que cambia ese aspecto. ¿En qué sentido? En que los hackers obviamente ya no iban a estar perdiendo su tiempo queriendo estar entrando a robar información de las empresas, ¿verdad? Sino que lo que hacían era algo más sencillo. Por ejemplo, enamorar a la secretaria o de repente mandar mensajes a usuarios claves como el contador, como el asistente de contabilidad. Es decir, analizar esa parte y sin necesidad de hacer nada, muchachos, más que el usuario por curiosidad abriera un mensaje o diera clic en algo, podía robar toda la información de la empresa o encriptar toda la información de la empresa y después tenían que pagar para poder desencriptar. Bueno, y ojo, que pagara no quería decir que la información como tal y ahí va a lograr nuevamente obtener, ¿verdad? Y si no hacían respaldo o si creían que estaban haciendo respaldo pero no lo hacían, pues prácticamente mejor daban por perdida esa información como tal. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que la ingeniería social precisamente nos viene a enseñar a los informáticos como que aterrizar un poco nuestro ego y a enseñarnos de que todo usuario es potencialmente peligroso, ¿sí? Y no podemos como que minimizar a ningún usuario. Como decir, ay, este es un asistente de bodega. ¿Qué puede hacer? Solo tiene acceso a cierta parte del sistema o solo tiene acceso a cierta información. Bueno, pero siempre tenemos que tomar todas las medidas del caso. Entonces, y esto también sucede, muchachos, básicamente con el Internet. Por eso es que muchas empresas han decidido, bueno, durante el trabajo, pues bloqueamos a todos los usuarios para que no tengan acceso a cualquier tipo, a navegar en cualquier página, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el gerente? ¿Qué pasa con los jefes? A ellos ustedes no los pueden bloquear. Y allí, ¿cómo controlamos eso? Entonces es un tema, no crean jóvenes, el ser gerente de sistema, el ser jefe de sistemas no es un trabajo fácil. Cualquiera pensaría de que es un trabajo en el que solo se dedica a mandar y hagan tal cosa y revisen esto y vean esto y reuniones y bonos por aquí y esto, pero no es un trabajo fácil. Es un trabajo no solo estresante, sino que es como anticiparse, adelantarse a lo que puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? Entre más puertas tenemos abiertos, entre menos capacitado tenemos a nuestros usuarios, entre menos les enseñemos a nuestros usuarios en el sentido de que, bueno, decirles claramente, en el sistema, todo lo que ustedes hacen queda un registro. O si usted recibe un correo, primero, aunque sea un correo que llame mucho la atención, pero si es un correo con una extensión extraña y poder capacitar a los usuarios, ¿para qué? Para que no utilicen ingeniería social, para que de alguna manera personas externas que quieran hacer algún daño a la institución o robar algún tipo de información, vayan a utilizar estas personas que son las más vulnerables, ¿verdad? Entonces, en este sentido, muchachos, es muy importante. Y aquí hay muchos dilemas éticos. Yo creo que si nos ponemos a conversar sobre todos los dilemas éticos que pueden haber, tanto a nivel institucionales como a nivel propiamente de cuáles son las mejores prácticas que debemos de seguir, pues podríamos decir que podríamos estar hablando toda la noche y el siguiente día y así, y realmente nunca terminaríamos porque sí hay muchos, podríamos decir, hay muchos frentes que tenemos que cubrir, ¿verdad? Especialmente en el área de informática como tal.
Es importante también mencionar, muchachos, y aparte de la Comisión de Comercio, FTC, que es la Agencia Nacional de Protección del Consumidor. Y la FTC trabaja para prevenir las prácticas comerciales fraudulentas, engañosos y desleales en el mercado. También podemos decir que la FTC ejecuta y vela por el cumplimiento de las leyes que promueven la sana competencia entre los negocios y que protegen a los consumidores contra fraudes. Sin embargo, muchachos, y esto es algo que, bueno, yo no sé si ustedes en su momento lo pudieron experimentar, pero eran otras de las situaciones, ¿verdad? Cuando estuvo el boom de Internet, de que podían navegar, de que podían hacer transacciones bancarias, pues también se prestó, muchachos, a que hubiera bastante fraude. Muchas páginas que eran, podríamos decir que eran páginas ilusiones que mostraban, pedían información de la tarjeta y los usuarios, obviamente, venían y colocaban su información, ¿verdad? Y resultaba que al final nunca llegaba el producto. Muchos aspectos. Fíjense que a mí me encanta, muchachos, yo tengo un buen amigo que escribió un libro incluso de seguridad informática, y uno de los aspectos que incluso una vez conversábamos era el hecho de que, ¿qué pasa con Facebook? Por ponerles un ejemplo. Todo el mundo había tomado, la mayoría de las personas habían tomado de que creaban su cuenta de Facebook y comenzaban a subir fotos. Iban de compra y ya colocaban, voy de compras a tal sitio, ¿cierto? Fíjense que sucedió un caso en Estados Unidos que una familia se iba a mudar a otra casa. Pues viene la ama de casa y la dueña de la casa ahí y dice, bueno, nos vamos a mudar tal día, la empresa que va a hacer la mudanza es esta y esta persona, y bueno, ya comienzan propiamente a decir todos los detalles que realmente pues no necesitaban publicarlos, ¿verdad? Pero viene esta persona y lo publica y dice tal día nos vamos y todo. Pues resulta, jóvenes, de que media hora antes de que llegara el camión de mudanza que ellos esperaban, llega otro camión exactamente con las mismas descripciones y todo, y ellos dicen, ay, qué bueno, vinieron antes del tiempo, y comienzan a cargar todas sus cosas. Y obviamente se va el camión, supuestamente a dejar esas cosas. Resulta que al final, pues básicamente los dejaron en la calle. Porque nunca llegó el camión a su destino, ¿verdad? Y ellos prácticamente perdieron todas sus cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que bueno, que lo publicaron, ¿verdad? También hemos visto casos de gente que ha robado identidad, que se hace pasar por otras personas, ¿verdad? Y que hasta cierto punto, muchachos, es increíble esa parte que uno dice, bueno, a mí no me va a pasar, o qué ingenuos, o es posible que no me pase, pero realmente hay que ver que sí existen, sí pueden suceder estas situaciones, dígame. Y se da el caso de que uno le menciona esos temas a las personas o los usuarios y simplemente dicen, yo no tengo nada que ocultar o que perder si saben X tipo de información, o publican fotos de sus hijos con el uniforme del colegio, o dónde están ubicados, o que están solos en casa, etcétera. Y bueno, creo que aquí en Honduras no he escuchado casos, pero sí en Estados Unidos, de personas que publican otra vez solo en casa y horas o minutos después fueron asaltados, etcétera. Exacto. Y muchas situaciones, jóvenes. Fíjense que yo conocí un caso de una persona que viene y esta persona comienza a tener un amigo por internet, ¿verdad? Comienza a tener un amigo por internet y resulta de que este supuesto amigo, ¿verdad? Le pide que comience a hacer cosas pues que no están que no son correctas, ¿verdad? Y resulta de que después vienen
y después vienen y esta persona comienza a chantajear a esta persona, ¿verdad? Que hizo ya amistad con él. Y ya comienza a chantajear, a decir, bueno, si no haces tal cosa, entonces voy a mandar ya fotos, voy a mandar esto. Y fíjense qué cosa, y la persona por miedo no decía nada, no hablaba, no decía absolutamente nada, hasta que por fin se cansó, ¿verdad? Y consultó a un especialista, obviamente, de informática, que sí le podía ayudar, y resulta que esta persona vino y ayudó, hizo un rastreo de dónde era, desde dónde estaban contactando a estas personas, se identificó que era una persona que físicamente estaba en Canadá, ¿verdad? Y se logró detener eso, muchachos, se logró detener eso, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas personas, muchos usuarios que no dicen por temor. Entonces, hay muchas situaciones, como ya digo, éticamente hay muchas situaciones, y lo importante es que ustedes, como futuros ingenieros en sistemas, se den cuenta que se van a enfrentar a muchas situaciones cada día más complejas, muchachos, porque obviamente hay nuevas maneras podemos decir, cada día van saliendo nuevas maneras de alguna manera de infringir lo que es lo correcto, lo que es ético, y pues se van a enfrentar a estas situaciones, y es importante que ustedes estén conscientes de esa importancia, de que en su carrera no solamente la parte profesional es importante, sino también el tema ético, lo que realmente es correcto, y que independientemente de la situación en la que se puedan encontrar, nunca olvidar que lo importante es lo ético, que muchas veces hay cosas que parecen buenas, pero que realmente no son buenas, o que se pintan como que son correctas, pero que realmente no son correctas. Entonces, que nosotros estemos claros en eso, porque jóvenes, nosotros muchas veces vamos a ser los que administramos, o mejor dicho, somos los que administramos información de la empresa, son los que tenemos todos los accesos, ¿verdad? Entonces, obviamente, en nuestras manos está una gran responsabilidad. Muchachos, que los sistemas de información pues dan lugar a nuevos y con frecuentes desconcentrantes problemas éticos. Por ejemplo, tenemos Internet y el comercio electrónico, afectan la protección de la privacidad y la propiedad intelectual, lo que hablábamos hace poco. Muchas veces pues, queremos comprar un producto o queremos tener acceso a algo que supuestamente es gratuito. De repente queremos descargar algún libro que es gratuito, entre comillas, y nos piden que llenemos una información, y muchas veces por la prisa, por no tomarnos el tiempo, tal y como mencionaba uno de sus compañeros, para poder leer, para poder analizar qué es lo que nos están diciendo, cuáles son las condiciones, pues muchas veces solo damos a aceptar, o como dicen, next, 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 hasta que finaliza y ya, logramos salir de nuestro problema aparentemente temporalmente. Pero, ¿qué pasa con todo ese historial? O con lo que mencionábamos, muchachos. ¿Saben ustedes de que ustedes ingresan, por ejemplo, a su correo electrónico, y hay maneras donde ustedes y presentan y las ubicaciones donde ustedes han estado? En cualquier lugar donde ustedes estén, o sea, desde dónde se conectaron, desde qué IP, a qué horas. Entonces es increíble cómo, por poner un ejemplo, información que podríamos decir es una información de que en qué nos puede afectar. Bueno, tal vez en estos momentos en nada, pero a futuro. Entonces, es poder pensar en eso, muchachos, que obviamente con la globalización, con la tecnología, con los sistemas de información, se abren muchísimas puertas positivas. No todo es malo, podríamos decir que la gran mayoría son cosas muy positivas y muy buenas, ¿verdad? Pero también existe su parte negativa, y a eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque es a lo que nos vamos a enfrentar, jóvenes, ¿verdad? Tenemos que establecer estándares para salvaguardar la calidad de los sistemas que protegen la seguridad de los individuos y la sociedad. Tenemos también que preservar los valores e instituciones considerados esenciales para la calidad de vida en una sociedad de información. Y acá hay algo muy importante, muchachos. Yo siempre, y se los he dicho a mis subordinados, siempre les he dicho esto. Jóvenes, cuando estamos en informática, no somos amigos de nadie.
El departamento de informática no puede ser amigo de nadie. Y muchos me decían, ingeniera, pero ¿por qué? Eso es exagerado, eso es como que un poco drástico. No, no es drástico. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de gente se acerca, ¿me podrías hacer este favor? Fíjate que cometí este error, ¿será que me puedes ayudar? Y se van a encontrar con muchas situaciones y qué penoso es decir, no, fíjate que realmente no se puede. Entonces, para evitar ciertas situaciones incómodas, muchachos, que pueden suceder, pues lo mejor es siempre mantener a distancia. Una cosa son compañeros de trabajo, otra cosa son amistades, son cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque somos un departamento que somos muy atractivos para atraer gente que quiera ser amigos de nosotros, entre comillas, pero que podemos decir que esto es muy cierto. Muchas veces hay que pensar mal para acertar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Recuerden que nosotros somos responsables de toda la parte funcional de una empresa en el sentido de y a tecnología como tal. Entonces, tenemos que ser lo más reservados posibles, ¿verdad? Bueno, vemos en la parte de finanzas y contabilidad, por ejemplo, una de las tareas más importantes es asegurarnos que los sistemas de información con que trabajan estén protegidos contra los fraudes y abusos de informáticos. Y miren, jóvenes, esta es una parte que uno muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque ya sabemos que lo que es la parte financiera, y básicamente el área de finanzas, donde se toman las decisiones propiamente monetarias, muchachos, y el área de contabilidad, pues como que son áreas donde son bien interesantes, donde toda la información va a caer a estas áreas y en base a eso se generan informes gerenciales, donde nos dicen si empresa está bien financieramente o está mal, si empresa tiene utilidad, si empresa tiene cuentas bancarias, si empresa tiene buenos ingresos. Todo eso lo podemos ver desde el área de finanzas y contabilidad. Entonces son áreas donde debemos de garantizar la protección propiamente de la información. Tenemos el área de recursos humanos, que también es otra área bien sensible en las empresas. ¿Por qué? Porque recuerden, muchachos, que ahí es donde está básicamente la información de personal. ¿Se imaginan ustedes? Y miren, se han dado situaciones bien particulares. Muchas veces hay personas, empleados que dicen, ¿y por qué vos ganas más si yo tengo más antigüedad que vos? ¿Y cómo se dan cuenta de esa información? ¿Y por qué vos ganas un bono y yo no gano un bono? ¿Y por qué si yo me quedo trabajando esta tarde a mí no me pagan horas extras y a los demás sí les pagan horas extras? Entonces, ojo, Departamento de Recursos Humanos es el que lleva toda esa información. Y si hay un filtro de información o alguna situación, pues hay que controlarla. Entonces, ¿qué debemos de asegurarnos? Bueno, el desarrollo y aplicaciones de políticas de ética corporativas, en proporcionar capacitación especial para sensibilizar tanto a los gerentes, ojo, gerentes, jefes, que recuerden que al final son los usuarios a los que tienen más privilegios tanto en el sistema como también en la parte de los accesos, por ejemplo, a páginas web. Tenemos también la sensibilización por parte de los empleados. El hecho de que no a todo le vayan a dar clic, o que todo correo abran, o que si les piden alguna información, o que si los llaman pidiéndoles algún tipo de información, pues que se lo den así por así. Miren, muchachos, yo les voy a decir algo. Yo, como jefe de sistemas, he vivido tantas situaciones. Una de ellas en particular que me llamó mucho la atención fue de una persona que básicamente utilizaba todo lo que eran los usuarios y claves de su gente que estaba a su cargo. Y lo utilizaba prácticamente para poder robar unos, en este caso eran unos medicamentos, y estos se los cargaban a los pacientes. Y se los cargaban a los pacientes y había muchos pacientes que obviamente nunca identificaron. Pero ¿qué pasa cuando viene un paciente e identifica que ya están cargando un medicamento que no es el correcto? Pues ahí pone su queja y se comienza esa investigación. Y al final, muchachos, para no entrar en mucho detalle,
resulta de que esta persona no solamente era un jefe de una de las áreas más críticas, sino que además de eso había hecho un abuso propiamente de su autoridad, porque como él venía y decía al subordinado, ¿cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu clave? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acuérdense en algo muy importante, a los usuarios pues hay que decirles en el sentido de que ellos puedan comprender que si ellos actúan de una forma incorrecta, pues en el sistema existe una trazabilidad de todo. Podemos decir que hoy en día todos los sistemas informáticos tienen lo que es una auditoría interna del sistema. Adicionalmente a eso, muchachos, que ya sabemos que obviamente en el log también de nuestra base de datos, pues también queda todo tipo de transacciones o todo tipo de podemos decir, de cambios que nosotros afectemos directamente en nuestras tablas, ya sea que insertemos un dato, que hagamos una actualización, que borremos alguna información. Gracias a que hoy en día tenemos base de datos donde totalmente centralizamos información y donde también existe una normalización entre ellas mismas, podemos identificar fácilmente cuando sucede alguna anomalía. Entonces, ¿qué les puedo decir con esto? Pues que el área de recursos humanos también es un área bastante crítica y que también tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes. Tenemos el área de informática, de por sí, el área de informática, tal y como hemos dicho, jóvenes, tenemos que tener un alto nivel ético en todos los sentidos. Manejamos muchísima información, tenemos todos los accesos y ojo muchachos con eso, porque muchas veces cometemos errores o podemos cometer errores por lo que había comentado anteriormente, por ego o porque creemos que tenemos todo totalmente controlado y no puede haber algo ahí que dejemos una puerta abierta sin que nos demos cuenta. Y muchas veces tenemos sorpresas precisamente por eso. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, siempre tener ese cuidado, también tomar mucha conciencia de las implicaciones éticas de la tecnología. Es importante saber en qué estamos parados, saber cuáles pueden ser las implicaciones, saber qué es lo que estamos haciendo correcto y qué es lo que no está correcto. Muchas veces por la pereza, muchas veces por la comodidad, dejamos ir pasando situaciones que después nos pueden traer muchas complicaciones. Entonces es muy importante eso, el establecimiento de códigos éticos para los sistemas de información. En las tareas de inducción a los nuevos empleados, siempre es importante incorporar al departamento de sistemas. A mí me gustaba mucho esa mecánica en una de las empresas. Siempre nos invitaban al jefe de sistemas para que pudiéramos ir y hablar propiamente sobre todas las implicaciones que había sobre los sistemas, pero más que eso, muchachos, sobre los riesgos que se podían correr, obviamente sí, no teníamos el cuidado, ¿verdad? Tenemos también la parte de manufactura y administración de operaciones. Esta parte nos dice que es una parte donde obviamente, chicos, recuerden que es donde se maneja la parte operativa, la parte de inventarios, es donde manejamos mucho lo que es la parte de compra de materia prima, de gestión propiamente de los equipos, de las máquinas, de producción, donde se maneja mucho también el tema de personal que están en estas áreas, de trabajos fuera de horarios. Entonces, en este aspecto siempre es importante también ver todos aquellos aspectos que están relacionados con la calidad de los datos, si hay algún problema propiamente de software que podría interrumpir el flujo de información, ver también cómo estamos propiamente con la parte de manufactura y producción y cómo se está manejando y a cadena de abastecimiento. Y miren, muchachos, yo les voy a decir algo. Y la parte de inventario es tan sensible que si no se maneja o si no tenemos un buen sistema propiamente en esta área, pues básicamente podemos decir que la empresa puede perder millones, ¿verdad? Porque de repente si no se maneja un buen control de producción, podemos tener más materia prima de la que realmente necesitemos tener. Podemos hacer que las personas trabajen o pagar horas extras sin necesidad de pagarlas.
podemos hacer que tengamos trabajando una maquinaria tiempos adicionales cuando no es necesario, y todo eso implica un costo directo para la empresa. Entonces, esta parte es muy importante. También puede haber robo propiamente de productos. Recuerden que el área de inventarios es un área donde es bastante crítica en ese sentido, donde la mayoría de empresas les interesa mucho tener esas áreas controladas, porque se pueden dar mucho robo, pérdida de producto. Entonces ahí hay que tener también bastante cuidado en esas áreas. Y tenemos también el área de ventas y marketing. En esta área, muchachos, pues tenemos lo que son lograr un equilibrio de los sistemas que recopilan y analizan datos del cliente para proteger la privacidad del consumidor. Me llamó mucho la atención que uno de ustedes que participó decía, bueno, es que muchas veces llenamos información como que por salida y paso. Y esto pasa también, por ejemplo, cuando vamos a algún sitio, a algún restaurante, y no sé si les ha pasado que dice, bueno, si te quieres conectar al Wi-Fi, tienes que llenar esta información, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que vienen y porque se quieren conectar, porque quieren postearlo en Facebook, porque quieren tener sus redes sociales o cualquier otra situación, vienen y llenan información y ni siquiera leen qué es lo que están llenando. Después, ellos llaman por teléfono o de repente les cae un correo donde les están ofreciendo o donde hay una propaganda y muchas veces dicen, bueno, ¿y cómo saben esa información? O muchas veces vamos a la farmacia incluso y nos dicen, ¿será que podemos actualizar tus datos? Y de repente pues a nuestro correo nos cae información que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y de dónde ellos saben esa información? Y no nos percatamos que muchas veces por ir a prisa, por querer salir del paso, pues damos información que para nosotros no tiene un valor. Es que este es el problema. Pero realmente sí tiene un valor. Estadísticamente tiene un valor. Y ahí viene mucho también el tema de Big Data, ¿verdad? Entonces, ¿qué gana, por ejemplo, estas empresas como Google en darnos correo gratuito, por decirles algo, en darles almacenamiento en la nube gratuita? ¿Qué creen ustedes que pueden ganar, por ejemplo, al momento de que ustedes puedan ingresar y puedan buscar todo tipo de información y no tengan que pagar? Pues ganan sus datos, su información, sus gustos, como ustedes decían, sus preferencias, qué es lo que más les gusta, cuáles son sus preferencias, y llevan un histórico, jóvenes, llevan un histórico de todo lo que ustedes hacen, todo lo que hacemos todos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, tomar esa conciencia, tomar conciencia, jóvenes, eso es importante, tomar conciencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? Chicos, ¿todo claro? Hasta el momento sí. Ok. Bueno, jóvenes, tenemos un ejemplo reciente de juicios éticos fallidos de los gerentes de nivel superior. Tenemos, por ejemplo, de Lehman Brothers, 2008-2010, uno de los bancos de inversión estadounidenses más antiguos colapsó en el 2008. Y resulta que Lehman utilizó el sistema de información e hizo trampa con la contabilidad para ocultar sus malas inversiones. Lehman también se involucró en tácticas engañosas para desviar inversiones en sus libros. Y fíjense, muchachos, que bueno, podríamos decir, bueno, pero ¿y esto en la actualidad podrá pasar? Sí, yo conozco y he visto y me ha tocado generar información, auditar información de personas incluso siempre en puestos de jefatura, donde han habido fraudes, ¿verdad? Donde durante mucho tiempo llegaron a conocer tan bien el sistema, jóvenes, y ojo,
Los usuarios no solamente llegan a conocer bien el sistema, ellos llegan a conocer muchas veces mucho mejor que ustedes. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están trabajando día a día. Entonces hay muchos errores que tiene el sistema, que no se han identificado, aún implementado el sistema, y los usuarios sí llegan a saber cuáles son los errores y no los reportan, obviamente, ¿verdad? Porque el que quiere hacer algo, el que va a hacer algún fraude o algún tipo de aspectos ilegales, muchachos, pues se aprovecha de esas debilidades que se pueden encontrar en el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pues en este caso, esta persona durante casi 2 años estuvo prácticamente robando y cuadraba, pero llegó un momento en que cometió un error y se comenzó una investigación. Y obviamente se identificó, se pudo, como ya digo, jóvenes, y los sistemas llevan una trazabilidad increíble en el tal sentido de que, bueno, si no es por una tabla de auditoría, es por otra, si no es por el log, si no es por el respaldo, que de repente se tarda un poco, sí, es posible, ¿verdad? Pero que siempre se logra obtener información y poder generar qué fue lo que sucedió, poder incluso replicar qué fue lo que sucedió y desde cuándo sí lo podemos hacer. Y algo muy importante, ojo con esto, jóvenes, que si en este momento ustedes son los jefes de sistemas, a la primera persona que van a llamar al banquillo van a ser a ustedes. Y si ustedes no tienen su documentación, donde ustedes establecieron políticas de seguridad, donde ustedes capacitaron a los usuarios, donde ustedes hicieron que los usuarios vinieran y estuvieran claros y firmaran el compromiso, que ellos eran los responsables de su usuario y de su clave, y que tenían la responsabilidad que en cierto periodo, cuando ya llegara el recordatorio de cambio de clave, lo hicieran. Si ustedes no tienen firmado eso, pues los primeros que van a despedir van a ser a ustedes. Entonces, así de crítico es, jóvenes, porque no pueden asumir básicamente una ignorancia como tal. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Tenemos también otro caso de WG Trading en el 2010, donde Paul Greenwood, gerente de fondos libres de inversión y socio general de WG, se declaró culpable de defraudar a los inversionistas en 554 mil millones de dólares a lo largo de 13 años. ¿Qué es lo que le digo, chicos? Esto suele pasar y esto, bueno, son situaciones bien complicadas que si ustedes como jefes de sistemas, como encargados de sistemas, no toman todas las precauciones del caso, bueno, eso les puede costar su trabajo, jóvenes, y muchas veces hasta la libertad. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos que Greenwood pagó al gobierno 331 millones y cumple hoy en día una condena de 85 años en prisión. Tenemos también otro caso de Servicio de Administración de Minerales del Departamento de Interior de Estados Unidos en el 2010, donde se acusó a los gerentes de aceptar regalos y otros favores de las compañías petroleras, de permitir que los empleados de las plataformas de las compañías petroleras escribieran los informes de inspección y de no hacer cumplir las regulaciones existentes en la plataforma de perforación de bush submarinas. Los empleados falsificaban de manera sistemática los sistemas de registro de información. Y si ustedes se fijan, jóvenes, los 3 casos que acabamos de ver ahorita, más el que yo ya les conté, son casos donde se involucran los sistemas de información. Parece algo irónico, ¿verdad? Pero son casos donde se están involucrando los sistemas de información. Entonces, ese cuidado lo tenemos que tener. Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? Me surge una duda con respecto a esto que se menciona de el gerente, o mejor dicho, la persona que está a cargo de un sistema por hacer una mala configuración en el sistema y que a raíz de eso se genere un desfalco a la empresa.
puede representar en que alguna responsabilidad legal para él. Bueno, Por ser ignorante prácticamente, le pueden demandar de forma monetaria o incluso de la libertad. y lo que pasa es que en este caso hay algo bien importante. Por eso es ser jefe de sistemas y ser gerente de sistemas no es un trabajo sencillo, es un trabajo de muchísima responsabilidad en todos los aspectos. Al igual que el gerente general, al igual que el gerente de finanzas, al igual que el gerente de caja, todas estas áreas jóvenes tienen responsabilidad. Cada vez que ponen una firma, cada vez que su personal no hace un buen trabajo, existe una responsabilidad. Y obviamente si usted no tiene ya documentación, no tiene comprobante de que usted ha hecho una gestión, ojo con esto, entonces claro que sí, o pueden penalizar por eso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de penalizaciones, eso depende mucho de la empresa, de hasta donde quiera llegar, pero sí. Ahora, hay algo bien importante, ¿qué pasa si por ejemplo sucede que se hicieron ya pruebas, se hicieron ya capacitaciones, y los usuarios se capacitaron y resulta que, recuerde que en todo sistema, al momento de implementar un sistema, ustedes seleccionan lo que son usuarios key user, lo que se conocen como key user. Estos usuarios son aquellos usuarios que uno como jefe de sistemas o como personal de sistemas se les da una capacitación a ellos donde se les enseña, por ejemplo, se les dan algunos permisos por ser usuarios key user y adicionalmente a eso se les capacita de alguna forma en solucionar problemas para la gente de su misma área, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el problema se debió a que este usuario tiene los accesos, pero tiene los accesos porque es parte de su función, de su trabajo, y lo que sucedió es que el usuario hizo un mal uso de eso, entonces obviamente, y si el gerente de IT tiene todo lo que es la firma de los documentos, porque ojo con esto, uno siempre tiene que hacer que los usuarios explicarles cuál es el impacto, explicarles cuál es la importancia de su clave, cómo tienen que cuidar su clave, cuáles son aquellas claves seguras, capacitar a los usuarios y una vez que usted los capacita, pues ellos tienen que firmar que fueron capacitados. Entonces, usted como gerente de sistema tiene que tener toda esa documentación, tiene que tener la documentación de las políticas, cómo están también la configuración de sus servidores, en el caso de que si usted tiene un Active Directory, por ejemplo, si este está configurado de manera que en cierto tiempo les esté pidiendo a los usuarios que puedan cambiar sus claves, ¿verdad? Que también esté configurado de manera que pida claves seguras, donde lleve mayúsculas, que lleve números, caracteres y letras. Entonces, si lo que usted ha estado en sus manos como gerente lo ha hecho y el usuario ha actuado de mala fe y utilizó su poder, utilizó los permisos que tenía para algo incorrecto, entonces definitivamente pues no tiene mayor culpa el gerente de sistema o la persona que esté encargada propiamente del área de sistemas. Pero si se identifica que fue porque de repente no se hicieron las pruebas del sistema antes de la implementación del sistema, no se dio el seguimiento, no se llevó un monitoreo, porque recuerde que cuando uno implementa un sistema, pues tiene que establecer técnicas de monitoreo, donde tienen que estar monitoreando que la información se esté generando de forma correcta. Y tenemos también que dejar comprobante de que se ha estado haciendo eso. Entonces, si ustedes lo hacen de esa manera, pues no hay problema. Y lo importante es, muchachos, no olvidarnos que ante todo es importante tener nuestros valores éticos. Saber como profesionales de informática tenemos muchísima responsabilidad, que muchas veces nos vamos a ver en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y que definitivamente, pues, si esas decisiones están contra mi ética, contra mi trabajo, contra
contra muchas situaciones, solo por no perder un trabajo, pues es 1000 veces mejor perder un trabajo que perder su ética como profesional, ¿verdad? Entonces, hay mucha discusión en este tema, pero lo importante es que lo correcto siempre es lo correcto, muchachos. Aunque se matice de otra manera, lo correcto es lo correcto. No sé si me doy a entender ahí. Sí, 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 me queda más que claro. O sea, si hace bien su trabajo, pues tiene evidencia para demostrarlo, no debería incurrir en problemas. O sea, siempre queda Así la es, responsabilidad ética y profesional de uno. así es. Ahora, Inge, la pongo, no sé si alguna vez a usted le pasó en su vida profesional este tipo de casos, donde su jefe inmediato le dice, hazme una modificación en el sistema. Por ejemplo, vayámonos a un punto del área operativa de un banco, donde el jefe mayor le dice, hágame esto, y viene el usuario, el subalterno, y le pide el correo y le dice, sí, luego te lo envío, pero como es el jefe, tiene que hacerlo, si no puede correr peligro que hasta la despidan. ¿Qué haría usted en ese caso? Fíjese que yo me encontré donde muchas situaciones donde, bueno, como gerente de sistemas, su jefe inmediato es el gerente, ¿verdad? Como jefe de sistemas, y si hay arriba otras gerencias, porque muchas veces según el organigrama de la empresa, muchas veces hay otras gerencias y después están las diferentes jefaturas. Pero si usted es el gerente de sistemas o es el jefe de sistemas y alguien superior a usted y le pide algo, jóvenes, yo siempre les he dicho, con muchísimo gusto yo hago cuando usted me envíe el correo o cuando usted me firme una nota donde me estoy liberando de todo compromiso. Y mientras no me firme, yo no lo hago. Pero ¿qué sucede ahí, jóvenes? Que yo vine y capacité al gerente, capacité a los jefes, de manera que ellos están claros que si no llenan el formato de solicitud de cambio, no voy a hacer ningún cambio. ¿Sí me doy a entender ahí, jóvenes? ¿Que depende de mi trabajo? Sí, depende de mi trabajo. Pero si ustedes desde un principio establecen las reglas del juego, muchachos, no van a tener problemas. Ojo con lo que les estoy diciendo. Si ustedes desde un principio dicen, bueno, en el departamento nosotros vamos a establecer, son los encargados de establecer las políticas a nivel del sistema. Bueno, si un jefe solicita un cambio, ¿cuáles son las políticas? El jefe tiene que mandarme un correo. Si es un cambio donde implica hacer algún cambio a nivel de base de datos o algo por X o Y razón, tiene que ir acompañado de la firma y sello de quien lo está solicitando, y obviamente tiene que ser una persona que tenga la potestad para poderlo hacer. Y ojo, muchachos, con eso es firma y sello, nada que te ordeno y después te lo voy a mandar, ¿no? Y no necesitamos, como dicen, ser ni malcriados, ni mucho menos para decirle a nuestro jefe, bueno, con muchísimo gusto, pero y las políticas son estas y yo estoy atada a esas políticas y me tendría que firmar esta hoja o no se preocupe, ahorita ya llevo la hoja para que usted me la firme y me dé visto bueno. Muchas veces me tocó hacer eso, jóvenes. Muchas veces tuve que venir y me llamaban y me decían, mire, ingeniera, fíjese que necesito esto y esto. Ah, sí, claro, con muchísimo gusto. ¿Me puede mandar un correo? No, es que fíjese que ahorita estoy en la reunión tal. No, no se preocupe. ¿Dónde está? Ah, ok, yo voy para allá. Y llevaba la hoja y me la firmaban y listo. No había problema. Pero mientras yo no tuviera eso, jóvenes, yo no hacía nada. Así de simple. Sí, sí me doy a entender. No sé si respondí a su pregunta. Sí, ingeniera. Ojo, chicos, muy buenas sus preguntas. Pero ante todo, muchachos, las palabras se lo lleva el viento. Lo que está escrito al final es lo que vale. Y en este sentido, en las empresas eso es muy importante. Entonces, si es una situación en la que el día de mañana nos puede causar algún tipo de problemas, de inmediato hay que hacerlo, no dejar pasar tiempo. Muchas veces decimos, ay, después mando el correo. No, mejor mándalo ahorita y no lo mandes después, ¿verdad? Porque después se te puede olvidar, puedes comenzar a hacer otras actividades y se te olvida.
Entonces, mejor en el momento. Muchas veces las cosas es mejor de raíz. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Este tema se va a seguir discutiendo en el curso del resto de la semana, ¿verdad? Mañana. Porque faltaría lo del análisis ético en sí, los dichosos principios éticos. Así es. Sí, todavía de la presentación que tenemos, nos hacen falta, sí, tenemos todavía básicamente 6 diapositivas que nos hacen falta, donde vamos a ver, y aparte de las dimensiones morales, sí, ¿cuáles son las dimensiones morales? Sí. Bueno, por los momentos, en lo particular no tengo preguntas. Perfecto. Bueno, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Como siempre, recomendaría que tomen todas las medidas de bioseguridad. Si tienen que salir por cuestión de sus trabajos o por alguna otra situación, entonces a tomar todas las precauciones del caso. Cuídense ustedes y su familia, muchachos. Y que tengan una feliz noche y mañana nos conectamos a esta misma hora. Feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya descargué asistencia, jóvenes, no se preocupen. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.